La Corte Suprema falla a favor de inmigrantes con procesos de deportación mal planteados. En una decisión 6-3, el máximo tribunal de justicia falló que los avisos, citatorios o notificaciones de comparecencia NTA incompletas o con información errónea no son válidos. La decisión beneficia a cientos, quizás miles de migrantes con o sin papeles en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia dictaminó este jueves que los avisos o notificaciones de comparecencia NTA incompletas o con información errónea no son válidos y no detienen el reloj de presencia que continúa en Estados Unidos. El dictamen favorece a cientos, quizás miles de indocumentados que enfrentan un proceso de deportación de Estados Unidos. En una decisión 6-3, el máximo tribunal de justicia resolvió que las NTA no pueden llegar incompletas a un tribunal y con ello activar un proceso de deportación. En muchos casos, cuando el extranjero indocumentado recibe uno de estos documentos, automáticamente se corta o suspende el reloj que mide el tiempo de permanencia ilegal en el país, impidiendo que el afectado en ciertos casos reclame la residencia legal permanente por llevar más de 10 años sin papeles en Estados Unidos y su deportación causaría un sufrimiento extremo a un familiar inmediato. Una gran victoria. Sin lugar a dudas se trata de una gran victoria para los inmigrantes. Nuevamente se abre una puerta para aquellos que hayan entrado a Estados Unidos y le proporcionan documento NTA que no tiene ni fecha ni hora para que se presente ante un tribunal de inmigración, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. Como el documento es defectuoso, no detiene el tiempo de permanencia acumulada para, en ciertos casos, demostrar que lleva más de 10 años ininterrumpidos y aplicar por la Green Card por razones humanitarias, agregó. Guerrero dijo además que las personas que hayan recibido una orden de deportación y la NTA es incompleta, se les aconseja ver inmediatamente a un abogado para que revisen nuevamente su caso. Si el documento original está incompleto, aunque el gobierno envíe al tribunal otros documentos, no puede avanzar el proceso de deportación, precisó Guerrero. El caso Nis Chávez. El caso visto por la Corte Suprema corresponde al del inmigrante de origen guatemalteco Augusto Nis Chávez, quien entró indocumentado a Estados Unidos en 2005. 8 años más tarde, el 26 de marzo de 2013, Nis Chávez recibió una NTA para comparecer ante un juez de inmigración en una fecha y hora que se determinaría posteriormente. 2 meses más tarde, el inmigrante recibió un aviso de audiencia en un proceso de deportación. La audiencia se celebró el 25 de junio de 2013. Durante el proceso, Nis Chávez declaró su intención de solicitar la suspensión de la deportación en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad INA y la reparación en virtud de la Convención contra la Tortura, explica el sitio oyes.org. Tras una audiencia sobre el fondo del caso, el juez denegó la petición y Nis Chávez apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración VIA y alegó que el caso debía ser regresado porque, de acuerdo con un fallo anterior de la Corte Suprema en Pereira Sessions, los avisos de comparecencia que no incluye la hora específica y el lugar del proceso de deportación del no ciudadano no detiene el reloj que mide el tiempo de presencia continua. Corte de Apelaciones del Sexto Circuito rechazó la petición de Nis Chávez, abriéndole la puerta para acudir ante la Corte Suprema para resolver su caso. 2 de los hijos de Nis Chávez tienen graves problemas de salud. Su proceso de deportación comenzó tras ser detenido por la policía por una luz trasera rota de su vehículo. No se sabe si será retroactivo. Una decisión muy importante, pero no se sabe si será retroactivo, dice Alex Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. Cuando la persona recibe ese documento NTA,
En el reloj que cuenta la presencia física se congela, pero si la NTA está mal, si tiene errores, el reloj sigue funcionando. Por eso es clave la decisión de los magistrados, agregó. Gálvez dijo además que si una persona indocumentada tiene 10 años o más en Estados Unidos, carece de antecedentes criminales y demuestra que su expulsión causará un sufrimiento extremo a un familiar inmediato, califica para pedir la cancelación de deportación por medio del formulario EOIR 42B. Añadió que en caso que una persona reciba una NTA con errores pero luego recibe una enmienda que corrija el problema, en ese caso es válida la segunda fecha. Pero si después de la primera NTA no hay otra, el documento no vale, no puede ser considerado. En el caso de residentes legales permanentes Green Card que cometan crímenes que los conviertan en inadmisibles en Estados Unidos, Gálvez dijo que también pueden recibir una NTA y ser citados para presentarse ante un juez de inmigración y deben asesorarse porque también pueden ser deportados de Estados Unidos. En el caso de residentes que reciban una NTA pero no han cometido crímenes graves, califican para una cancelación de deportación. El trámite se lleva a cabo por medio del formulario EOIR 42A y deben demostrar al menos 7 años de presencia física ininterrumpida en Estados Unidos. Fallo anterior. En junio de 2018, la Corte Suprema dictaminó que los avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, para que extranjeros se presenten a un proceso de deportación NTA, no detienen el reloj que mide el tiempo de permanencia en Estados Unidos y podrán seguir batallando legalmente para seguir en el país. Al igual que en el caso de Nis Chávez, la decisión constituyó una victoria para miles de inmigrantes que luchan contra sus deportaciones y no pueden demostrar un mínimo de tiempo de 10 años ininterrumpidos en el país. Por otro lado, quienes se vacunaron con 2 dosis de Pfizer o Moderna tienen un 94% de posibilidades de no ser hospitalizados por COVID-19. Así lo determinó un estudio de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. El porcentaje entre quienes recibieron una dosis fue del 64% para las personas mayores de 65 años. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron este miércoles un estudio que concluyó que quienes se vacunaron con 2 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna, las 2 más usadas en el país norteamericano, tienen un 94% de posibilidades de no ser hospitalizados como consecuencia de la enfermedad. El porcentaje entre quienes recibieron una dosis fue del 64% para las personas mayores de 65 años, quienes tienen mayor riesgo de padecer cuadros graves. El estudio se basa en los resultados de los ensayos clínicos sobre 417 adultos hospitalizados en 14 estados de Estados Unidos entre los meses de enero o marzo. Esta evaluación, hecha con información real de varios lugares distintos del país, sugiere que la vacunación proporcionó protección contra la hospitalización asociada al COVID-19 entre adultos de 65 años o más, afirma el estudio. El virus es particularmente peligroso para las personas mayores, por lo que los resultados en ese grupo de edad son particularmente importantes. La tasa de eficacia del 94% fue para las personas que estaban completamente vacunadas, lo que significa que habían pasado al menos 2 semanas después de su segunda dosis. Para las personas que solo fueron vacunadas parcialmente, lo que significa que pasaron más de 2 semanas después de la primera dosis, pero menos de 2 semanas después de la segunda dosis, la efectividad contra hospitalizaciones fue del 64%. En particular, no tuvo efectividad significativa la vacunación en las personas que se contagiaron menos de 14 días después de su primera dosis, lo que demuestra que se necesita algo de tiempo para que la protección se active y que las personas no deben ignorar las precauciones de inmediato.
Los resultados muestran que a medida que se extienden las vacunas, las hospitalizaciones y las muertes disminuirán, dijeron los CDC. Estos datos sugieren que continuar vacunando rápidamente a los adultos estadounidenses contra el COVID-19 probablemente tendrá un impacto marcado en la hospitalización por COVID-19 y podría conducir a reducciones proporcionales en las condiciones y muertes posteriores al COVID, afirma el estudio.